El presidente Lenín Moreno, acompañado de varios de sus ministros de Estado, desde el Palacio de Carondelet anunció una serie de medidas económicas debido a la caída del precio del petróleo y al embate del coronavirus a nivel mundial. ¿Serán estas disposiciones suficientes para enfrentar la crisis por la caída del precio del petróleo y todo lo que estamos hablando? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Pablo Zambrano, el expresidente de la Cámara de Industria y Producción. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Gisela. Muy buenas tardes. Un gusto estar en FM Mundo. Creo que para todos nos quedó como faltando cosas en las declaraciones del presidente ayer. Sobre todo que no se habló del tema de los subsidios cuando la mayoría de los expertos en economía decían que era el momento adecuado. Tampoco se habló del tema del IVA. No sé cómo lo ven ustedes desde su sector. Mire, yo creo que el tema de la crisis no tiene una dimensión, digámoslo así, exacta. Y eso es lo primero que hay que analizar. Brevemente, ¿qué es lo que ha ocurrido? La economía ecuatoriana ha sufrido un frenazo desde hace un par de años atrás, ¿no es cierto? No hemos tenido un crecimiento económico. Si a eso le añadimos la guerra del precio del petróleo, porque es una guerra, un conflicto entre Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia, que tiró al piso el precio del petróleo. Segundo efecto negativo para la economía ecuatoriana. Y el tercer efecto es del coronavirus, que no hemos dimensionado tampoco los ecuatorianos el problema que hay con el coronavirus, sobre todo a nivel internacional, con la afectación de las exportaciones y la baja del consumo en los países en los cuales Ecuador envía sus productos como banano, envía sus productos como camarón, que han visto disminuido esto. Entonces, se mezcla una tormenta perfecta y frente a este tema yo creo que hay que tomar medidas aún mayores. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente cuáles van a ser de aquí los efectos en 3 meses, en 4 meses. Un tema como el precio del petróleo y un tema como el coronavirus no es un asunto de un mes, no es un asunto de 6 semanas. Es un asunto que podría tomarnos un mediano plazo, 3, 6, 9 meses. Entonces, para eso se requieren tomar medidas que recauden y que mantengan la estabilidad económica en el país. Ahora, supuestamente son 2.252 millones de dólares que se pretende recaudar con las medidas que para usted y para mucha gente no serían suficientes, ¿no? Ayer estuvo aquí justamente Fernando Santos Albite, que es un experto en temas económicos, también fue exministro de Energía, y él hablaba de que la brecha en este momento por la caída del petróleo, que estamos a menos de la mitad de lo que se había presupuestado, pues ya genera un desfinanciamiento de 20.000 millones, sería el hueco de desfinanciamiento, dijo él, ¿no? O sea, esto no alcanza ni para las colas. El tema de las cifras, 20.000 millones, quizás... Yo no sé si será exacto, esto es lo que decía este experto. Un poco más elevada, pero los cálculos que nosotros hemos hecho, con un precio de barril de petróleo de $26, que es el precio que está ahorita, el precio del barril de petróleo ecuatoriano, para nosotros el hueco es de 6.000 millones de dólares. Entonces, es una cifra igual apreciable. O sea, son cifras astronómicas. 6.000 o 20.000 son cifras astronómicas. Igual no nos alcanza, quiero decir. El tema no alcanza. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? El problema es que el Ecuador necesita hacer cambios profundos en su estabilidad económica. Y quisiera poner un ejemplo que es muy sencillo. ¿Qué es la economía para un país? Es exactamente igual que la estructura, ¿no es cierto?, las bases sólidas y las columnas para un edificio o para una casa. Uno no puede construir una vivienda, uno no puede construir un edificio si es que no tienes columnas sólidas y cimientos sólidos. Y eso es la economía. Por eso es que nosotros, como sector empresarial, hemos respaldado que existan medidas económicas que vayan hacia la estabilidad de la economía en el país. Y este anuncio de las medidas del día de ayer, obviamente, 2.200 millones de dólares frente a un hueco de 6.000, que es un cálculo, digamos más modosito, digamos. Un cálculo, claro, es un cálculo, sí, puede decirse. Porque algunos, ya le digo, dicen que llegan a 20.000 millones. Es que no sabemos todavía cómo va a evolucionar esto. Por eso es que sí se requieren tomar más medidas. El problema es que el apoyo político en la Asamblea, porque la Asamblea también aquí juega un papel muy importante. Una de las medidas que anunció el gobierno, que es precisamente esta contribución del 5%, a los vehículos. Esa es muy polémica, ha generado muchísima polémica esa medida que tiene que, como usted dice, pasar a la Asamblea. Uno, porque es un año electoral, en donde quisiera saber yo cuáles son los políticos que se arriesgan o que verdaderamente están pensando en el país y no en las próximas elecciones, y qué asambleísta va a apoyar una medida así. Además de que, por otro lado, Pablo, y no sé si usted me dé la razón, pero creo que autos de $20.000 es un auto de clase media, no es un auto de lujo.
antes de entrar acá a la radio, hablaba con un afiliado a la Cámara de Industrias y Producción y me decía, mira, nosotros en la empresa tenemos camionetas de trabajo, vehículos de trabajo. Una camioneta de trabajo en el Ecuador, ¿cuánto vale? $40,000. ¿No es cierto? Es decir, de trabajo. Todo vehículo menor de $20,000 es un vehículo sedán, es decir, un vehículo que no es de trabajo, por lo tanto se está afectando a la clase media. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos viviendo una emergencia tal, no hay una dimensión todavía, y yo creo que sí es importante tener que los ecuatorianos, que la ciudadanía nos sensibilicemos y hagamos un poquito de números y veamos las redes sociales. Italia está en emergencia nacional, España está entrando en una casi emergencia nacional, en Alemania también hay anuncios en los cuales van a cerrar universidades, van a eliminar todos los tipos de eventos públicos. Todo esto lo que está haciendo es eliminando el consumo o limitando el consumo de los productos ecuatorianos que exportamos hacia esos mercados. Entonces, tenemos también que dimensionar el problema grave que se está dando. Entonces, por un lado, tenemos esa dicotomía. ¿Pegamos a la clase media o apuntalamos la economía para todos? Y esto es un asunto, por ejemplo, porque también hay protestas de parte de los funcionarios públicos. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la masa salarial en el sector público ecuatoriano? Se infló de una manera tan grande que el día de hoy se utilizan $9,000 millones para pagar a todo el sistema burocrático, a los empleados públicos del país. Entonces, claro, nosotros como sector productivo hemos planteado que eso se vaya racionalizando poco a poco, porque no hay cómo hacerlo de un tajo, sino hay que hacerlo eso poco a poco dentro de un proceso en el cual también a las personas que van a ser desvinculadas, obviamente, con un derecho humano fundamental, hay que prepararlas, capacitarlas para que puedan emplearse en otros lugares o generar. Pero la situación como está, ¿a qué empleo van a acudir esas personas que sean desvinculadas del sector público? Y además, como decía ahora en la mañana en uno de nuestros noticieros, uno de los representantes de los trabajadores públicos, no es constitucional retirarle un monto de dinero a los trabajadores, a ningún trabajador, peor a los públicos. Hay que analizar exactamente qué figura legal va a utilizar el gobierno, porque obviamente no se puede arbitrariamente disminuir la remuneración. Lo que habría que hacer es llegar a acuerdos. ¿Qué ocurrió, Giselle, en el año 2014-2015 en España, en Alemania, en Italia, en Francia? Ocurrió que debido a la crisis de esos años, la gente llegaba a acuerdos. Es decir, que cuando uno dice llegando a acuerdos es que estoy negociando que en vez de que le desvinculen de la empresa, puedan lograr un cambio en el horario de trabajo y bajar la remuneración. Por lo tanto, esto tiene que ser voluntario y consensuado. Entonces, sí hay que ver exactamente. Sin la aprobación del trabajador no es posible. Así es. Según el artículo 328 de la Constitución, no es posible. Entonces, esa es la figura que tienen que encontrar. Yo tuve la oportunidad el día de ayer de estar en la Presidencia de la República. En la mañana nos invitaron a 40 personas de la sociedad civil y ahí estaba el representante de los trabajadores, Miguel García. Y él decía que aplicar este tipo de medidas que se aplicaron ya en Alemania o en España podrían ser analizadas acá en el Ecuador, y creo que eso es muy importante porque de alguna manera tenemos que enfrentar esta crisis. El aporte tiene que venir de muchos sectores, no solo del Estado, también incluso de la empresa privada. ¿Cuáles son las alternativas para colaborar con lo que vamos a vivir, con lo que se nos viene ahora? Mire, yo creo que ahorita lo más importante es que el sector privado entre a tomar un rol más protagónico en la economía del país. ¿A través de qué? De lo que se denomina alianza público-privadas. ¿Qué son las alianzas público-privadas? ¿El Estado es un buen administrador, es un buen empresario? La respuesta es no. Por lo tanto, campos petroleros, áreas mineras, carreteras deberían ser concesionadas al sector privado. ¿Para qué? Para que el sector privado haga las inversiones, por ejemplo, en campos petroleros, y podamos generar mayor explotación de recursos. Podamos administrar las carreteras. Todo el tema relacionado con saneamiento ambiental, con recolección de basura, con provisión de agua potable, etcétera, puede ser provisto por el sector privado ecuatoriano. Y esa es una de las alternativas que tienen que realizarse. Otras alternativas que estamos proponiendo del sector privado, y lo hemos hecho ya varias veces, lo hemos dicho desde hace algún tiempo atrás, es lo que se llama la monetización de activos. Es decir, que el Estado se deshaga de activos improductivos o de activos productivos que están mal administrados. Por ejemplo, hay campos petroleros. Tiene varias empresas también. Hay campos petroleros que el día de hoy produce un número X de barriles con empresa privada, con inversión, haciendo más inversión de exploración, es decir, incorporando más producción a ese campo, podrían duplicar. Entonces, mire usted cómo esas son herramientas alternativas que tienen que... ¿Eso no se le planteó al presidente justamente en esa reunión en donde estaban ustedes? Nosotros le hemos dicho al presidente que es muy importante que el sector privado entre a tomar un papel mayor y un papel protagónico. ¿Qué es lo que ocurre pero aquí también? Hay capitales locales, que ya conocemos cómo son las reglas de juego en el Ecuador, pero hay capitales extranjeros
que frente a la situación del riesgo país, por ejemplo, que ha bordeado los 3.000 puntos casi, ¿no es cierto?, no es fácil atraer esos capitales extranjeros. Por lo tanto, lo que se necesita es credibilidad, generar un ambiente de confianza y, lo más importante, tener un plan coherente para salir de la crisis. ¿Cómo hacerlo en un momento, en un año preelectoral? Ese es el tema de fondo. Es lo que dificulta todas estas alternativas. Ese es el tema de fondo. Mire, en el tema político, en el tema de inversión extranjera. A través de del Twitter me informé, me enteré que el ministro de Economía fue el día de hoy a la Asamblea. Yo creo que es importantísimo, por ejemplo, que el ministro transmita la necesidad urgente de adoptar una serie de medidas, un paquete de medidas que vaya mucho más allá de las 5 medidas que fueron anunciadas ayer, debido a la profundidad del problema. ¿Por qué? Porque estamos viendo la punta del iceberg. Yo no quiero en ningún momento generar una expectativa negativa, pero la situación no está bien. Si la situación no está bien, se requiere tomar medidas, y tomar medidas incluso un poco más fuertes y más sólidas para lograr esta sostenibilidad fiscal. Yo creo que todos los ecuatorianos tenemos que pensar patrióticamente, no patrioteramente, patrióticamente, en que la sostenibilidad económica es el bien mayor que hay que cuidar. Pero sobre todo el sector político, sobre todo, porque es un año clave, es un momento difícil y muchos asambleístas los veo que siguen pensando solo en las elecciones y eso no nos conviene. Eso es muy grave, eso es muy grave. Se ve a asambleístas ya en redes sociales diciendo que no van a dar paso a ningún tipo de medidas. No, entonces, y eso no ¿cuál se es la puede solución? hacer. Ahora, ¿Cómo logramos que justamente la gente entienda que es un... Porque a mí lo que más me preocupa, ayer, después de estas medidas que, como usted dice, fueron tan superficiales, no fue nada profundo ni nada drástico como es realmente la situación real, es ¿no? drástica, es grave. Veía que en las gasolineras repleto de gente, de autos, los supermercados con colas inmensas, interminables, como que era el fin del mundo, ¿no? O sea, también eso genera un caos, genera incertidumbre, genera malestar y genera también problemas en el dinamismo económico del día a día. Exactamente, problemas de abastecimiento, problemas logísticos, congestiones, etcétera. Yo creo que aquí nos falta, como decía yo, a los ciudadanos interiorizar los problemas, interiorizar cuál realmente es el enemigo, si cabe el término. O sea, la palabra, pero hay que buscar. ¿Cuál es el enemigo? El enemigo es la crisis. El enemigo es el no saber, el no tener conocimiento de las cosas. El enemigo es pensar que esto es una situación que va a pasar en 6 semanas o en un mes. No, esto es una situación que hay que analizarla profundamente y hay que tomar sobre todo medidas. Pero además también hay que tener un convencimiento de que tenemos que sacarlo al Ecuador trabajando. Había, muy lamentablemente, el día de ayer, anuncios de líderes políticos también, líderes sociales, líderes políticos, del FUD, los estudiantes secundarios, etcétera, que hacían un llamado al paro frente a las medidas. Las medidas actuales no son medidas que realmente peguen o afecten a la población en general. Son las primeras medidas de un ajuste que creo yo que tienen que profundizarse aún más. Es importantísimo que la ciudadanía también ponga el hombro, que los políticos también se pongan en un espíritu de dialogar y que aquellos sectores sociales no se pueden paralizar ahora porque no tenemos la capacidad para que este país se siga moviendo si no se hacen las cosas bien, ¿no? Esto es imposible, sí. Y los ciudadanos tenemos que exigir más bien que nos dejen trabajar. Ahora, hay algunas otras medidas que presentaba también, hablaba de la eliminación de algunas empresas por ejemplo, hablaba de la empresa Medios Públicos, por ejemplo. ¿Qué quiere decir con eso? Porque yo no me queda muy claro. Hay cosas que no me quedaron realmente claras. ¿Va a eliminar los canales públicos o simplemente la empresa de medios públicos y los canales se quedan funcionando como empresas independientes? Mire usted lo que ha ocurrido. Acordémonos, hace 12, 13 años, el Ecuador podría sobrevivir tranquilamente con 12, 14, 15 ministerios. En el régimen anterior se llegó a tener la locura, insania mental de 54 ministerios, secretarías de Estado y digamos, burocracia al más alto nivel. Actualmente, ¿qué es lo que está ocurriendo? El presidente anuncia el día de ayer una reducción del tamaño del Estado. Este es un tema que debe haberse hecho desde el día 1. Desde el 25 de mayo del año 2017, el Ecuador debe haber entrado en un proceso de modernización del Estado, de achicar el tamaño del Estado paulatinamente. Porque entonces nos vienen las crisis como la que estamos en este momento, donde se juntan 3 crisis. Crisis económica, crisis del petróleo, que es externa, y crisis del coronavirus, que afecta a las exportaciones. Y entonces, claro, en este momento tomar medidas fuertes para eliminar burocracia sería un absurdo político, sería un absurdo social, sería incluso hasta un acto inhumano. Pero entonces, ¿qué hay que hacer?
negociar el tema de los salarios, entre otras cosas. Sí hay que fusionar ministerios, sí hay que fusionar secretarías y ver justamente cómo el Estado puede funcionar de forma más eficiente siendo más pequeño. Otro anuncio del presidente era que también dijo que el Fondo Monetario Internacional le apoyaba y que esperaba un tuit de apoyo del Fondo Monetario Internacional y de los multilaterales. ¿Eso qué quiere decir? Porque a la final no nos van a hacer el desembolso. Mire, el tema del Fondo Monetario Internacional es un tema muy serio. O sea, no nos olvidemos que es un organismo internacional financiero. Pero era obvio que no nos iban a dar la plata porque no cumplimos con los requerimientos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si es que uno solicita un crédito de buena fe y te va a ayudar la institución financiera, lo elemental es cumplir con los compromisos a los que uno se ha sometido. Y eso es lo que ha faltado al Ecuador. Por eso entonces hemos tenido estos temas de los desembolsos que han sido intermitentes con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué se requiere? Yo creo que no estamos tarde como para tomar medidas que nos hagan honrar la palabra y cumplir con los contratos y cumplir con los acuerdos, que es algo elemental, es una práctica, una norma social elemental, cumplir con los contratos y con los compromisos. Y entonces sí debemos tomar también ciertas medidas. Hay una medida que el presidente anunció que es la reforma del Código Orgánico Monetario y Financiero que tiene que enviar a la Asamblea Nacional, porque ese es uno de los requerimientos del Fondo Monetario Internacional. Eso va a permitir justamente una mejora en el sistema financiero. Eso es lo que hay que cumplir, pero es una función que también tiene que hacerlo la Asamblea Nacional a través de la reforma de esta ley. Le agradecemos mucho a Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. A usted, muchísimas gracias, siempre a las órdenes. 13 horas con 39 minutos, esto es Notimundo, la carta siempre bien informado.